Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este caso, más bien a todas, ¿no? Que hay más mujeres que hombres. Si me salgo aquí no se me escucha, ¿no? Oh, me he condenado aquí. Es broma. Bueno, en primer lugar, simplemente expresar mi felicidad de estar aquí hoy. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Un verdadero placer porque primero estoy en mi tierra, que yo soy de Jaén, bueno, de un pueblo de Jaén, Jodas. Aunque viva en Granada, también es un placer por estar en un congreso nacional para pacientes de lupus. Hace un montón de años que no estaba en estos congresos y pensé que nunca volvería, y ahora os diré por qué me da pena volver. Y también por ver, bueno, pues seres queridos que veo poco y que solo coincidimos en los congresos. Y dicho esto, simplemente contaros que hace como unos 25 años aproximadamente, yo acabé mi carrera de psicología y decidí hacer el doctorado, y estaba allí súper perdida, no tenía ni idea para dónde tirar, y de golpe me dice mi director de tesis: han llamado de un hospital de Granada que hay un doctor que dice que sus pacientes con lupus empeoran cuando están en momentos de estrés. Y quieren que alguien de aquí de la facultad investigue eso. Y yo digo, pues si yo quería estudiar la anorexia en hombres. Dice, bueno, pues este es otro tema. Digo, venga, me gusta ese tema. Vale. Cogimos ese tema y esa fue mi tesis doctoral. Hace 20 años que la defendí. Ya tengo mis añicos. Y después de esa tesis doctoral, donde se demostró que el estrés, con un estudio longitudinal, empeoraba a los pacientes con lupus, vinieron 5 tesis más que fueron encaminadas a ver los mecanismos implicados en eso, donde se hizo terapia cognitivo-conductual, Nuria sabe muy bien de qué hablamos, para ver si mejoraban los pacientes, y mejoraron considerablemente, donde se recibieron 3 proyectos de investigación y donde publicamos y demostramos todo lo habido por haber. Dije, aquí no tengo nada más que aportar, si esto está ya más que demostrado, hemos visto los mecanismos, hemos visto cómo controlarlo, y cambié mi tema de investigación y empecé a investigar sobre cómo el estrés en el embarazo repercute a la mujer embarazada e incluso a su descendencia, y me olvidé de estrés y lupus. Por suerte, por supuesto, sigo teniendo relación con mis colegas médicos con los que investigué en aquel momento, pero bueno, para tomar un café ya, no para investigar. Y de golpe me encuentro con la sorpresa de que me comunican, me dice Silvia, y además otro encuentro que he tenido con sanitarios, que eso del estrés y el lupus, que es una tontería de psicólogos. Pero por Dios, ¿qué estamos hablando? Sí, que eso, pero el estrés, todos tenemos estrés, pero eso qué. Por Dios, si yo este tema lo tengo abandonado, si esto ya está más que demostrado con esos 5 tesis doctorales, que han sido 3 proyectos de investigación del Ministerio financiados, si esto ya está más que demostrado, si esto hay miles de publicaciones. Eso son tonterías de psicólogos. Entonces, se me partió el alma. Es como dices, pero bueno, por Dios santo, todavía estamos en el punto cero, después de 25 años. Lo cuento y me indigno, y no me voy a cabrear porque si no, no voy a dar una buena ponencia, pero es verdad que es doloroso. Y es que el tema de la psicología muchas veces cuesta tanto trabajo abordarlo que preferimos olvidarlo o quitarle valor o, bueno, sí, quitarle todo el peso, que meterle mano y decir, bueno, pues, si no lo veo complicado, es tan sencillo como, por favor, señor, usted tiene, o señora, lupus, no le puede dar el sol. Eso lo tenemos todo muy claro. Pues si tengo lupus, tampoco debería estresarme mucho, porque eso provoca brotes. ¿Eso es tan complicado? No, lo veo complicado. Pero no, eso no se dice, no se habla, y aunque está ampliamente demostrado, ahí seguimos. Y dicha esta breve introducción, voy a pasar a hablar un poco sobre el estrés y el lupus, ¿vale? Bueno, este se me ha declarado en guerra. ¿Por qué? Ah, vale.
que vamos a ver hoy aquí, unas pinceladas sobre qué es el estrés, qué pasa en mi cuerpo cuando me estreso, qué relación existe entre el estrés y el lupus y qué podemos hacer, ¿vale? Voy a ver si en 10 minutos me da tiempo a todo esto. Bueno, rápidamente, el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es esa percepción de que yo no puedo afrontar lo que la situación me está pidiendo, ¿vale? Cuando yo veo una amenaza para la cual no tengo estrategia, no tengo recursos y me agobia y me sobrepasa, yo me estreso. Eso es el estrés, ¿vale? Entonces dice la gente, ¿un poco de estrés? Bueno, no, es bueno activarte, ver las cosas como un reto. Pero cuando ya estás estresado, ya estás en esa fase de no puedo, entonces eso no es bueno, ¿vale? Eso hay que distinguirlo, porque mucha gente dice, bueno, un poquito de estrés es bueno. Digo, pues para ti, hijo, porque ¿para quién es bueno el estrés, no? En fin, ¿qué cosas acentúan el estrés? Bueno, pues hay estas 4 cosas que acentúan el estrés, que es las cosas que implican un cambio, una adaptación nueva a esas circunstancias, las cosas que son impredecibles, que no sabemos cuándo van a pasar, no igual que yo le diga a un alumno mío, el miércoles os voy a hacer un examen, a que os diga a lo largo de la semana que viene os haré un examen. Cuando yo no sé cuándo, la impredecibilidad me estresa mucho más. O la incertidumbre, que es hasta qué punto, con qué intensidad va a ocurrir esta circunstancia. ¿Cuánto de difícil va a ser ese examen? O la incontrolabilidad, cuando yo no tengo poder para controlar esa circunstancia. Fijaros, si miramos estas 4 cosas que acentúan el estrés, estas 4 cosas son un puro brote de una enfermedad autoinmune. Es novedoso porque cada vez actúa de una manera, es impredecible, no sabemos cuándo va a actuar, no sabemos hasta qué punto va a ser intenso y hasta qué punto va a ser incontrolable. No puedo hacer nada por controlar que me pueda dar un brote, por lo tanto, es muy estresante. O sea que ya de tener una enfermedad de por sí, aparte de todos los estresores que tienen todas las personas, simplemente por ser persona, ya le añadimos la enfermedad y una enfermedad que viene con un carácter más estresante de la cuenta porque fijaros cómo funciona. Las enfermedades autoinmunes funcionan en forma de brotes y remisiones, o sea que ya por definición implica las 4 cosas que acentúan el estrés. Una pincelada rápida sobre los tipos de estresores para que luego lo conectemos con cómo afecta a la enfermedad. Mira, existen los eventos vitales estresantes, que son las grandes catástrofes que nos pasan, las cosas impactantes, la muerte de un familiar, la dana que ha pasado hace poco, cosas que un accidente de tráfico, una hipoteca, casarse, divorciarse, esas cosas que son impactantes. Luego tenemos el estrés cotidiano, que este no es muy intenso, pero cuidado, que este se repite continuamente en el tiempo. Y por último, el estrés crónico mantenido, que es tan intenso como el primero, pero al mismo tiempo tan frecuente como el estrés cotidiano. Este hay que tener mucho cuidado. ¿Quién vive, por ejemplo, estrés crónico mantenido tan intenso? Pues, por ejemplo, las personas que son víctimas de violencia de género son personas que viven un estrés crónico mantenido, o el que vivieron los sanitarios en la época de la pandemia, que fue tan impactante, que se morían sus pacientes, que no podían afrontar, y era muy impactante continuamente. Pero aquí metemos también sufrir una enfermedad crónica, ¿vale? En víctimas de violencia de género las golpea probablemente la pareja y en personas que sufren una enfermedad pues te golpea la propia enfermedad, pero no te deja indiferente. Visto esto, hay una cosa imprescindible que tenemos que saber todos y que tenemos que interiorizarlo ya de una vez. Y es que sistema nervioso, o sea, cuando yo me agobio, mis emociones no se quedan como en una nube encima de mi cabeza volando. Las emociones tienen un correlato fisiológico. Y si yo psicológicamente estoy mal, activo mi sistema nervioso, mi sistema endocrino y mi sistema inmunológico, que a su vez esos 3 sistemas están totalmente conectados. Y esa conexión hace que ese simple pensamiento que yo tengo, tan tonto de lo que sea, no me va a dar tiempo o me va a salir muy mal la presentación, si yo digo me va a salir muy mal la presentación, eso va a tener un correlato fisiológico. ¿Y cuál es ese correlato fisiológico? Pues fijar, una vez que yo tengo un pensamiento, sea el que sea, o me enfrento a una situación estresante, o me la imagino. Ojo al dato, que lo imaginado tiene el mismo correlato fisiológico, exactamente el mismo. El cuerpo no distingue entre lo que es real o lo que tú te has imaginado. Una vez que pasa eso, pues mi cerebro activa la secreción de adrenalina, noradrenalina, cortisol, esto modula mi sistema inmunológico
Y esto que era un pensamiento, me va a salir mal mi conferencia, ya tengo un torrente hormonal, inmunológico y de neurotransmisores impactante, ¿vale? Dicho esto, no podemos perder de vista que nuestro cerebro tiene una vía aferente. O sea, yo pienso eso y tengo un correlato fisiológico como el que os estoy diciendo. Pero, por otro lado, cuando uno tiene una enfermedad inmunológica que implica pues, citoquinas y un montón de activación de nuestro sistema inmunológico, activa también el cortisol y un montón de neurotransmisores que atraviesan la barrera hematoencefálica, que también nos ha explicado Nuria, y que actúa en mi cerebro. ¿Y cómo actúa en mi cerebro? Pues poniéndome triste, desanimado, sin ganas de hacer nada. Una simple gripe que pillemos en un momento determinado, ese sistema inmunológico defendiéndose de esa gripe, no es que se quede en fiebre y en malestar de cuerpo y dolor de cuerpo, es que psicológicamente no queremos ver a nadie, queremos estar aislados, no podemos concentrarnos, estamos mirando al techo y estamos fatal. O sea, que lo que inmunológicamente me pasa, eso tiene un correlato psicológico también. O sea, vamos de lo psicológico a lo inmunológico, de lo inmunológico a lo psicológico, y eso se retroalimenta. En fin, cuando tenemos una enfermedad, pues tenemos las dos vías. Primero la psicológica, por la que nos afectamos, pero si a mí me duele, como decía, un pie o tengo una inflamación o lo que sea, eso también le da a mi cerebro la orden de no veas nada, quédate ahí, estate tristón, recupérate. Por lo tanto, enfermedad y al mismo tiempo la parte más psicológica hacen ¡pum!, la bomba atómica y más estalla en forma de brote. Vale, entonces, ¿qué consecuencias tiene el estrés en las personas con lupus? Vamos al meollo de la cuestión. Mira, aquí tenemos un estudio que se publicó en una revista bastante prestigiosa, o sea que es un estudio son unos estudios muy interesantes que se hacen, que lo que hacen es recoger todos los estudios que hay, son revisiones sistemáticas sobre un tema, y todos esos estudios los organizan por temas y van sacando conclusiones. Pues en el 2018 ya salió una revisión sistemática sobre el efecto del estrés en las enfermedades autoinmunes, donde hay un apartado muy importante sobre estrés y lupus. ¿Qué pasa con los eventos vitales estresantes y lupus? Recordad que eran aquellos impactantes. Aquellos impactantes se relacionan con el empeoramiento de la enfermedad. Pues fijaros, hasta ahora siempre se había asociado el estrés cotidiano más con el lupus que los eventos vitales estresantes, pero ahora hemos encontrado algunos estudios que dicen cosas diferentes. O sea, diferentes no, que añaden también los eventos vitales. Hay un estudio longitudinal que se realizó en Estados Unidos durante 24 años de seguimiento. Lo que hicieron fue seguir a 54.743 mujeres, se dice pronto, sanas, durante 24 años y ver si las que desarrollaban lupus habían tenido más hechos traumáticos o más estrés postraumático. ¿Y qué encontraron estos autores? Pues encontraron que las mujeres que habían vivido traumas severos, o sea, hechos impactantes, más después habían desarrollado estrés postraumático. ¿Sabes? Cuando vives un hecho estresante, puede que se quede ahí o puedes que además desarrolles un estrés postraumático. Pues si desarrollas un estrés postraumático, además de vivir la situación traumática, se multiplica por 3 la probabilidad de desarrollar lupus. Si se vive el trauma pero no se desarrolla estrés postraumático, se multiplica por 2 la probabilidad de desarrollar lupus. O sea, este estudio, voy corriendo, ya voy corriendo. ¡Qué estrés! Vale, entonces, este estudio muestra que los hechos traumáticos se relacionan con una mayor probabilidad de tener enfermedad autoinmune, en concreto lupus. Así es que no os digo nada, que se preparen los americanos, que venimos fuertes. Con respecto al estrés cotidiano, bueno, hay estudios de todo tipo, desde los del 2003, donde se demostró que el estrés cotidiano en estudios longitudinales
producía brotes. Este que fue el de mi tesis doctoral, que demostró que en el 74% empeoraban su sintomatología. En el 2006 salió otro con la misma línea, donde hablaba sobre la fluctuación del estrés y cómo se relacionaba con un alelo genético que te hacía más vulnerable también a empeorar por el efecto del estrés. O los estudios famosos de Schubert, que acaba de publicar uno, que es un hombre que hace estudios de caso único con personas con lupus y las estudia durante 56 días, midiendo su cortisol, neopterin, que es un indicador de actividad de la enfermedad, y registrándola continuamente en orina y viendo cómo cuando están más estresados aumenta la probabilidad de brote, ¿vale? Estudios más recientes, contaros este que me ha encantado ver, de Patterson y colaboradores en el 2023, donde se han seguido a 260 personas con lupus de diferentes etnias, un seguimiento de 3 años a 260 personas y han demostrado una vez más lo mismo, que el estrés percibido incrementaba la actividad de la enfermedad, evaluada tanto por el médico con el SLAM y con el SLEDAI, como por los propios pacientes con medidas de fatiga, de dolor y cosas de este tipo. O sea, más que demostrado. No solo eso, sino que además sabemos los mecanismos explicativos de esto, que vienen por la línea de, por ejemplo, la secreción del cortisol, que se produce ante situaciones de estrés, y las personas con enfermedad como el lupus activan el eje de respuesta al estrés de una forma diferente, lo que les puede llevar a enfermar. También a la liberación de citoquinas, el estrés libera interleuquina 6, interleuquina 1, que son citoquinas muy proinflamatorias y que también son responsables de provocar brotes. Y así mismo pasa con otros neuromoduladores. En fin, tenemos que ser... ¿Qué podemos hacer? Y con esto termino. ¿Qué podemos hacer para controlar esto? Bueno, lo primero, ya de una vez por todas, ser consciente de que el estrés psicológico empeora a los pacientes con lupus. No lo digo yo, no es una opinión, no es que... es que está demostrado científicamente por un montón de estudios en revistas científicas a nivel internacional. Entonces ya es que no hay discusión, esto está súper demostrado. Y una vez que somos conscientes de eso, hay que mantenerlo a raya, el estrés, en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, cada uno como pueda o como quiera o como sus posibilidades le dejen. Primera opción, si yo estoy mal psicológicamente, si yo estoy sobrepasado, tengo la opción de ir al psicólogo. Por eso yo animo a las asociaciones, a todos que tengan, porque no todo el mundo se puede pagar un psicólogo, el sistema de salud le está costando la misma vida poner psicólogo en atención primaria. Afortunadamente en Barcelona, en las Islas Baleares, o sea en Cataluña y demás, ya hay psicólogos en atención primaria para poder ayudar a esto, en el resto del mundo, ¿no? Pero por eso es muy importante el apoyo psicológico. Y luego, pues todas las cosas que hemos ido diciendo aquí. El deporte, pues buenísimo, libera un montón de endorfinas y es buenísimo. Decir no, que ya lo decía nuestra superactora, decir no importantísimo, pero no a las cosas que nos van a sobrecargar y no, en la medida de lo posible, a las cosas que nos hacen daño. Porque también hay personas que nos hacen daño, y sin embargo estamos ahí que no soltamos, ¿vale? Entonces, todo lo que... Hay cosas que nos hacen daño que no nos podemos quitar, evidentemente. Si tengo un hermano machacón, pues lo voy a tener ahí. Pero ya me tengo que trabajar yo que me afecte lo menos posible. Pero hay otras cosas que sí no las podemos quitar. Esas hay que quitárselas sí o sí. Más cosas. Descansar. Son tópicos, pero es que es básico. Durante el sueño nuestro cuerpo repara todos nuestros tejidos, nuestras fibras, todas nuestras cosas. Entonces es imprescindible. Y sobre todo rodearnos de gente que nos apoye, que nos haga feliz, que nos haga sentirnos bien, de lo único realmente importante en la vida, que son las personas, pero las personas que valen la pena, no las que nos hacen daño, por supuesto. Entonces, rodearnos de esas personas, y si tenéis de esas, pues agarrad fuerte y mimad y quererlas y dejaros querer. Y acabo con una típica frase que dice: el dolor es inevitable. Siempre vamos a experimentar dolor en la vida, dolor físico, dolor psicológico, dolor moral, pero sí que es cierto que el sufrimiento que podemos desarrollar de ese dolor puede ser más opcional. Podemos trabajarlo mejor y de otra manera, ¿vale? Y con esto acabo.
Muchas gracias.